Sectores del Frente Amplio proponen cambio normativo para que el mecanismo de elección del fiscal subrogante sea por sorteo. El senador Brenta está desesperado está, para sacar a la fiscal Ferrero, que no es socialista. Y él está seguro, él quiere sacar al fiscal porque la fiscal es socialista y no la puede manejar. Eso es que yo le aviso a Brenta, que el problema suyo, Brenta, es que quiere manejar a la fiscal. Entonces, ese proyecto claramente no se lo van a votar. Se lo van a votar los manos de yeso del Frente Amplio, pero en diputado no tiene los votos, en la desesperación que tienen por sacar a Ferrero, que Ferrero está funcionando perfectamente bien, déjenla en paz a Ferrero. Ya tuvieron fiscales socialistas, ¿no? Tuvieron a la Eminencia Roja, el secretario de la presidencia, el que salió a defender al presidente desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista ético. Arrérense con él en el tema ético, dijo el secretario. A mí me llaman para hablar de derecho, no de ética, ¿no? Con los líos que tiene el presidente con su camioneta, que vamos a hablar al final. Pero el fiscal es un tema permanente de los socialistas como Brenta. La Constitución dice cómo se elige al fiscal. Artículo 168, numeral 13. Es competencia del Poder Ejecutivo designar al fiscal de corte y a los demás fiscales letrados de la República con venia de la Cámara de Senadores por 3/5 del votos total de sus componentes. Es decir, que lo que dice la Constitución es que a la fiscal de corte lo propone el Poder Ejecutivo, le manda el nombre al Senado, en el Senado tiene que obtener 19 votos, recuerden que el Frente Amplio tiene 16, tiene que tener 19 votos, y si 19 senadores votan el nombre, sale el nuevo fiscal. Si eso no se obtiene, o sea, no tienen los 19 senadores, la ley de fiscalía que propuso el Frente Amplio, que propuso Brenta, la ley que propuso Brenta, dice que ingresa hasta que se elija el fiscal general, con la venia del Senado, el fiscal más antiguo de la capital. O sea que le toca al que le toca al más antiguo. Y ese fiscal pasa a ser fiscal general, como es la doctora Ferrero, no subrogante, fiscal general. Por el procedimiento de la subrogación. Así que los dos son fiscales generales. El que elige el Senado y el que elige la ley. Los dos son fiscales generales. Uno va por el camino de la venia y el otro va por el camino de la ley. Pero los dos llegan al mismo lugar. Un ejemplo que yo he utilizado del profesor Alberto Pérez Pérez, que decía, me acuerdo en clase, él decía, los peregrinos utilizan distintos caminos, pero todos terminan en la iglesia. Decía él, para hablar de estos temas. Y bueno, la ley utiliza distintos caminos, pero todo termina en nombrar a la fiscal. Entonces, como no pueden sacar a la fiscal Ferrero, que no es socialista, es jurista no socialista, como era el fiscal Díaz, que dicen que era comunista, o el fiscal Gómez, que era socialista, y no la pueden manejar, ahora Brenta, desesperado, quiere modificar la ley que ellos propusieron, con ese disparate que se haga un sorteo entre los 10 fiscales. Entre los 10 fiscales más antiguos hay que sortear. Y es lo mismo, Brenta. ¿Por qué va a sortear entre los 10 fiscales más antiguos? Que entre el más antiguo y ya está. Entre los 10 más antiguos hay uno que es más antiguo que los otros 9. Entonces la desesperación del socialista Brenta por eliminar el Estado de Derecho. ¿Y por qué lo quiere hacer, según el senador Brenta, que es la voz del Frente Amplio? Para velar por un sistema de justicia ecuánime, garantista y que se pronuncie en planos razonables, en plazos. Por lo tanto, lo que dice Brenta es, la fiscalía hoy no es ecuánime, no es garantista y abusa de los plazos. Eso es lo que dice el senador Brenta, socialista. O sea, si él propone una ley para que la justicia sea ecuánime, garantista y se cumpla en plazo, es porque la justicia actualmente no es ecuánime, no es garantista y viola los plazos. Y yo lo que le digo a Brenta es que un sistema de justicia, la fiscalía no es un sistema de justicia, senador. La fiscalía es un servicio descentralizado de naturaleza administrativa. Ustedes, el Frente Amplio, el socialismo, le sacó la naturaleza judicial a la fiscalía y la transformó en un servicio como una empresa pública. Hoy la fiscalía es una empresa pública desde el punto de vista formal. Es como Antel, como el Puerto, como el Correo, como el INAU. Transformaron la fiscalía en una empresa pública. Ustedes la transformaron. Ustedes presentaron el proyecto. Y ahora, como les salió mal, pero no quieren volver a lo anterior, que es lo que hay que hacer. La fiscalía tiene que ser devuelta a una oficina de naturaleza jurídica y no una naturaleza comercial como tienen con ustedes. Pero lo que quiere es sortear entre los fiscales. ¿Y saben ese sorteo cómo va a estar digitado? Y además deben tener noticias. Estoy seguro que los fiscales más antiguos deben ser socialistas. Porque los viejos fiscales renunciaron todos o se jubilaron. Entonces deben ser compañeros del partido. Seguramente sean. Esto no lo puedo asegurar, ¿no? Cuidado con opinar sin fueros. Pero es lo que están buscando. Para el programa nuestro, en nuestro programa de ahora, en el día de hoy, denunciamos esas situaciones. Los pingos en la política también están deseando que empiece el mundial de una buena vez, sobre todo el oficialismo y más aún el presidente Orsi. Por si fueran pocas las macanas que se han mandado y los errores de comunicación de sus políticas de gobierno, el tipo sigue haciendo papelones. Un día anuncia que va a ir al mundial y al día siguiente declara que se arrepintió porque se dio cuenta y se expresa así a todo el mundo que hay mucho problema para resolver en Uruguay. Me he estado preguntando una y otra vez
¿Para qué cuernos contrataron a tantos periodistas en cargos de gobierno si al final de cuentas los terminan asesorando muy mal? Porque la verdad, el hombre es un queso declarando y no mejora, ¿no? Ayúdenlo, por favor, porque si hasta empezamos a sospechar que todo ese silencio de Carolina Cosa y los comunistas, y que todo este tema de la Hyundai, bueno, hasta pudo ser medio no de una cáscara de banana, pero sí filtraciones que provienen más bien de esas tiendas. Eso es lo que pensamos. Y bueno, con más razón, todo ese equipo de periodistas y comunicadores que Orsi contrató deberían estar ayudando a comunicar con mayor tino a la población. Pero no, y no es solo el problema de comunicación, como dice Lucía Topolansky, que acá hubo otro tipo de problemas, ¿no? Porque estos líos de comunicación no solo le pasaron a Orsi, también con la supuesta inversión en la Biblioteca Nacional, Arín dejó muy mal parado al ministro Maía, desautorizándolo. Una comunicación además que hizo Maía el día anterior, bueno, se la desautorizó Arín el día siguiente. Dan señales embromadas al público y como que muestran que no existe coordinación entre los distintos organismos. Pero volviendo a nuestro presidente Orsi, ¿no? ¿Qué historieta nos vendieron con aquel verso que iba a gobernar la honestidad a partir de su elección? A mí me vino a la mente el personaje de Eliseo en la serie de Netflix, ¿no? El encargado, ¿se acuerdan? Bueno, ahora salió hace poquito una nueva temporada, pero ya ha dado suficiente material de discusión como para que yo le agregue una mecha más, pero qué necesidad. Pero en fin, no obstante ello, a mí me repica en los oídos la frase que el eximio Francella le da a una persona que estaba intentando instruir a Gabriel, a un conserje, para que lo suplantara algún día, ¿no? Porque, en fin, nos hemos estado preguntando ya desde la campaña electoral previa a 2024 qué hacía una persona de talante componedor y apariencia transparente como Orsi en filas del MPP. Quienes siguen mis columnas de hace tiempo saben que hemos sido insistentes, ¿no? Con nuestra sospecha de esa falsa transparencia. Pero Francella, y volviendo a la serie de Netflix, ¿no? De manera magistral y aconsejando al conserje, le dice: Gabriel, desconfía siempre de los que trabajan de ser buenos. Porque la verdad, las grandes frases a veces están al alcance del control remoto de la tele en una serie popular como esta. Pero no por popular menos sabia. La desesperación de los partidos políticos por jugar al centro los lleva a buscar elementos, candidatos, con una estética potable al electorado promedio y con aristas personales que no generen aversión primaria a votantes de todo tipo, estamento, estrato. Y así puede suceder y sucedió en este caso, ¿no? Se priorizó criterios donde se eligen candidatos que justamente no son las personas más preparadas para gobernar un país. Se lo elige por otro tipo de consideraciones. Más grave aún fue enfatizar todo sobre una suerte ahí de maniquí embadurnado con un maquillaje de probidad que te regala sonrisas y sobre gesticulación, gesticulaciones apaisanadas buscando empatizar con la masa. Y fue así que nos vendieron la honestidad. Se morfaron la D al final y unas cuantas heces en los discursos, haciéndonos creer que todo lo que había antes, todo lo que venía de antes, del gobierno anterior era espurio y que a partir de un nuevo tiempo, con el prístino pobrismo de Mujica, nos estaba legando a un heredero digno de un padrino que hizo gala de ese pobrismo y de una teórica pobreza material, que yo cuestiono también. Lo primero que se esperaba de Orsi era ser un ejemplo de austeridad personal, ¿no? Nadie pedía un Fusca parado enfrente a su domicilio, pero jamás imaginamos una Hyundai Santa Fe de última generación, justamente un elemento del MPP, y menos aún que la comprara para sí, usando un descuento preferencial que otras personas, otros ciudadanos no pueden acceder, dado su nuevo cargo, y menos habiendo hecho solo una transferencia bancaria de $15.000, fue todo lo que pagó en dinero, Eso es lo único que soltó el honesto exintendente canario. El resto fueron tomas y dacas de bienes cuyo origen, legalidad, pertenencia, aún habrá que determinar con mucho estudio el día que algún organismo de contralor serio se encargue de ello. Obviamente que no me estoy refiriendo a la JUTEP, ¿no? Porque no es seria, su presidente no es serio. Que el presidente aparenta haber tenido un comportamiento similar a esos jóvenes futbolistas de equipos menores que tras unos pocos partidos exitosos en lo local viene el contratista y los coloca en un club europeo. Salto a la fama y a pasar a jugar en ligas mayores. Y previo al debut, y sin haber cobrado el primer sueldo, ya el tipo se compra una Ferrari. Bueno, algo de eso sucedió con Orsi. Y lo trágico es enterarse que previo a esas compras tuvo reuniones veraniegas con los dueños del automotor involucrada. Y ahora aparecieron otras versiones referidas a su chofer. Ni hablar de lo poco transparente que fue el episodio de la rifa del vehículo Renault, porque suena una suerte de esquema Ponzi en materia de rifa, no sé, conexión ganadera. Bueno, vuelve a retumbar en mis oídos el consejo de Francella en la serie El Encargado. Juancito, no confíes, él decía Gabriel, no confíes en los que trabajan de ser buenos. Y yo agregaría, tampoco lo hagas en los que hacen gárgaras de honestidad. En todo caso, que nos gobierne la transparencia, saliendo de los sarcasmos y quitando cualquier cuota de humor o gota de humor a esto, que más bien es trágico, ¿no? Hoy nos enfrentamos al dilema de la defensa de una mal entendida institucionalidad. Están ahí varios trabajando para esa institucionalidad que la pidió la izquierda. Bueno, yo quiero entenderla como un pacto tácito, ojalá que no sea un pacto expreso, ¿no? Un pacto tácito para no entregarle el poder a la enmienda, dado que la enmienda puede ser bastante peor que el soneto. Pero señores, si eso es así, es inadmisible. Si la política es el arte de la negociación y hay que pagar precios por acuerdos deshonrosos, bueno, al menos, si lo vas a hacer eso, al menos deberías exigir contraprestaciones valiosas para el país. Si vas a negociar la institucionalidad, bueno, desactivame el desastre Casupá, o desatar el lío internacional por Cardama, y de paso, si podés también negociar, bajar el gasto público, ahora que se viene la rendición.
porque el Uruguay ya se ha vuelto bastante inviable, demasiado caro. O sea, bisturí a fondo o institucionalidad para devolverle viabilidad al país. Pero no me gustaría estar olfateando tacitos de recíprocas impunidades o inmunidades, ¿no? Si me preguntas a mí, que caiga el que tenga que caer. Así de simple, así de claro. Y si es Orsi, bueno, que sea Orsi. Si tiene que venir Carolina Cosa, bueno, la fumaremos, ya la fumamos en otros cargos, ¿no? Pero, en fin, no es fácil todo el procedimiento legislativo de un juicio político, yo lo entiendo, ¿no? Pero si hay que recorrer ese camino, y si no vas a recorrer ese camino y vas a negociar la institucionalidad, bueno, que sea un precio caro, che, ¿no? Bueno, y me olvidaba, ¿no?, a los incautos que hoy regalan institucionalidad por ahí, entre ellos algunos ediles. Les aviso que el Frente Amplio renguea, pero no está muerto para 2029. No vayan a pensar eso. Recuerden aquella frase, los muertos que vos matáis aún gozan de buena salud. Y es así no porque uno no tenga ganas que esto suceda, simplemente porque en la política nadie muere del todo. Y porque en Uruguay la teoría Bonhoeffer sigue vivita y coleando. O sea, la estupidez humana es un factor al que no hay que subestimar nunca. Y más cuando en un país como el Uruguay, donde los pibes de Bonhoeffer han aumentado hasta en una lógica exponencial. Y mientras termino la columna con una sonrisa, tal vez para no llorar le pido al sistema político y básicamente a la oposición, desconocer cualquier informe que provenga de la JUTEP pero el caso Orsi. Desconocerlo significa ni siquiera analizarlo, diga lo que diga. La señora profesional de la abogacía que preside dicho organismo no es digna de un respeto profesional, es una vergüenza para nosotros los abogados, y no solo su actuación como barra brava partidaria en algún momento, sino una presidenta de un organismo de esos debe mostrar otro tipo de dignidad para su investidura, y lo que ha demostrado es una chonguez que ya raya con lo ridículo. Esa señora necesita, por un lado, clases de moral, aparte de alguien que le enseñe la tabla del 5. Que hayamos estudiado abogacía no nos vuelve incompetentes para errar por 15 millones una declaración jurada propia. Que renuncie ya la doctora Ferraris, porque usted, señora, avergüenza la profesión de abogado.